parciales son los siguientes. Anotar. El 29 del 5 vamos a tener, yo tuve que poner fecha del primer recuperatorio del primer parcial. No sé si en este grupo tengo para recuperar o que no vinieron, ya me voy a fijar la listita, pero ese día es el recuperatorio del primer parcial y le voy a dar les voy a pasar el archivo para comenzar con el primer trabajo. No es el primero, sería el segunda evaluación, pero sería un trabajo evaluativo. Nosotros tuvimos nuestro primer parcial evaluativo que fue en forma individual y oral. En segunda nota que vamos a tener es un trabajo grupal a entregar, ¿sí? Les cuento que los chicos de la mañana, y surgió de los chicos de la mañana, me pidieron también presentar. Así que es para uno o es para todos. Creo que después, depende, yo tengo los temas, pero todavía no escribí el trabajo, ¿sí? Así que capaz que después hagamos una clase, como no son muchos estudiantes, y hagamos la presentación de lo que elaboren. Bueno, eso lo vemos a eso. Pero la fecha de entrega de ese segundo trabajo sería para el 5 del 6. Nosotros de igual forma, el 22 tenemos clases, ¿sí? Y ahí veré si ya les doy el trabajo, ya vamos a hablar un poquito. Pero espera que más o menos ustedes se organicen, ¿no? Tengo una consulta. Más para la gente que tiene que recuperar, que lo vaya. Sí, Juli. El trabajo ese del 5 al 6, ¿hay que defenderlo? No, por eso, en realidad no es con defensa, es con entrega, ¿sí? Ah, Y después quizás ustedes tengan que presentarlo, exponerlo. Pero la defensa sería en realidad que yo pregunte sobre teoría. Y acá en gestión lo que nosotros hacemos más es construcción. No es, por ejemplo, como una guía, sino ustedes buscar ejemplos, reflexionar, ¿sí? En base a lecturas que tienen que hacer. Como hacemos en las clases, ¿sí? Son muy talleres las clases. Damos participación. Así que los trabajos son así también, de elaborar. Obvio, relacionado con los temas que estamos dando, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Genial. Bueno, vamos con lo nuestro. Necesito que tengan el libro, necesito que tengan para escribir. Hoy la clase de hoy pasa volando. Bueno, les cuento que no sé cómo se están manejando con la asistencia. Los chicos de la mañana me preguntaron, ¿ustedes cómo se están manejando? Nosotros en la otra clase ponemos asistencia virtual, pero en esta no. Bueno, porque dice que, bueno, a los chicos de la mañana le dijeron que en todas las materias tienen que poner. Ustedes, no sé qué les comunicaron sus secretarias, ustedes pongan si quieren, al margen yo después las voy a tener que validar, me imagino, pero yo también voy a tomar asistencia, ¿sí? Porque este miércoles en reunión docente yo dije que a mí no me sirve de nada tener a alguien presente que no participa en las clases, porque en mi materia tercer año tiene otra dinámica que es más participativa en las clases. Por eso hay muchos alumnos que vamos a proporcionar. Así que a mí me interesa otra dinámica de la clase. Así que bueno, no me dijeron nada, así que yo voy a seguir tomando asistencia. Quiere decir que si ustedes tienen que colocar, la vayan colocando, no hay ningún problema. Seguramente que después cuando yo compare con mi planilla, o es igual, o alguien que nunca vino y nunca participó y tiene todos presentes, le voy a sacar los presentes. Así de... Profe, yo creo que eso lo tiene que habilitar usted, o sea, es en cierto horario, todo, ¿o no? No me explicaron nada. ¿Cómo hacen con la otra? La profe, la de hoy, investigación creo que es, ella lo habilita y lo deshabilita en cierto horario. Si tenemos la actividad, intento. Veo que... No, yo acabo de entrar al campus y podés enviar la asistencia. Después el profesor lo valida desde su
perfil si estuvo asistente o no. Ni idea. Entra al campus, A mí me dijeron que buscó la materia. ¿no le mandaron instructivo, Mili? Está el instructivo en el campus, en un foro. Pero bueno, vos entras a la materia, pones en el apartado que dice asistencia y ahí te da la opción de poner enviar asistencia. Tenés que poner presente y después la profe lo valida desde su perfil. ¿Uno por uno? Sí, porque a mí me explicó eso André y yo se lo expliqué a las chicas, de que por ahí puede estar la viva de alguien que se ponga presente y no estuvo en la clase, entonces los profesores tienen que verificar eso, o sea, en simultáneo también tienen que tomar asistencia. Ah, está. Bueno, después veré. Bueno, amores, empecemos con lo nuestro, que es más interesante que no. Nosotros hoy tenemos que poner segunda etapa del proceso administrativo en grande y en un recuadro poner organización. Hoy comenzamos con la segunda etapa, que es organización. Esta etapa está a partir de la página 94. A partir de la página 94. Lo anotan, así cuando tengan que estudiar, buscar información, lo pueden hacer. Muy bien. Si nosotros hablamos, bueno, obviamente que es una de las etapas del pensar. Si la planificación era una etapa que requería tiempo, requería dedicación, la organización también. De hecho, si no está nada organizado, obviamente, ¿qué vamos a ejecutar? ¿Cómo vamos a poder pasar a la otra etapa, a la tercera etapa, ¿sí? Que ya es directamente del hacer, de la ejecución. Bueno, si nosotros hablamos de organización, tenemos que ver cómo se van a distribuir esas funciones, qué tipo de actividades vamos a tener que hacer, de acuerdo a esos objetivos que se planificó, a esos problemas que se identificaron, ¿sí? A esos niveles estructurales o a esas misiones y visiones que tienen las instituciones de Estado. Dentro de este tema nosotros podemos encontrar muchísimo contenido. Vamos a ir viéndolo de a poco, lo vamos a ir organizando, ¿sí? Para que ustedes tengan una mirada qué temas son los que entran dentro de esta etapa. Por un lado, vamos a poner que tenemos dos tipos de organización. La organización formal y las organizaciones informales. Eso lo dice acá en las primeras páginas. Organización formal y organización no formal. La organización formal es la establecida por la institución, es la establecida por la empresa, por la organización. Esa sería la organización formal. Repito, la establecida por la empresa. Profe, ¿la otra se dice no formal o puedo ponerle informal? Informal. Muy bien. Cuando nosotros decimos, ¿y qué ejemplo podemos hablar de organización formal? Bueno, justamente podemos hablar de lugares públicos y de lugares privados, ¿sí? Lugares públicos, un hospital Córdoba, ¿sí? Es una organización formal. Lugar privado, una Reina Fabiola, una clínica Sucre, un hospital privado, el italiano, tenemos como privado. Después tenemos las organizaciones informales. Y estas organizaciones informales, dice, es producto de las organizaciones de los trabajadores. ¿Sí? Nos organizamos los trabajadores frente a alguna circunstancia o alguna necesidad. A veces hay organizaciones solidarias, hay organizaciones gremiales, ¿sí? Hay distintas
distintos tipos de organizaciones, pero tiene que ver con lo informal. Podemos decir que no es estructurada. Voy a cerrar la ventana de... Parece que hay viento. Es una organización no estructurada, ¿sí? La informal. Cuando hablamos de organización, ahí la autora, María Luz Valderas Pedrero, menciona varios autores con definiciones a este tema. Nosotros vamos a tomar para el estudio solamente dos. Uno va a ser George Terry, en 1978. Y el segundo va a ser Chiavenato, en 1991. Chiavenato. Es el último que está al finalizar la primera parte. ¿Sí? George Terry en 1978 y Chiavenato en 1991. Bueno, vamos a leer a ver qué connotaciones tiene un concepto de otro cuando han transcurrido tantos años. Yo le digo que a mí Chiavenato me gusta tomarlo porque encontramos y buscamos en la actualidad muchos textos de esta autora, junto con otro autor que se llama Mario Rovere, ¿sí? Ellos escriben, Rovere es rosarino, escriben muchísimo sobre lo que es administración en servicios de salud. Entonces ustedes que son jóvenes se van a encontrar el contexto de estos dos autores. La verdad es que los otros que menciona la autora, Fajardo Ortiz, también se encuentran varios artículos, pero los otros medio como, la verdad que yo en mi vida estudiantil y mi carrera profesional no los he escuchado. George Terry sí. Bueno, vamos con George Terry. ¿Quién quiere leer ese concepto que dice? Vamos a ir buscando, yo les voy a marcar las palabras clave y vamos a ir viendo qué palabras o qué connotación se les fue dando en la actualidad. ¿Sí? Claudia, ¿quiere leerlo, por favor? Sí, profe, en la página 94 no lo encontré. Dice la Isla Mili en la 116. Ah, ¿Usted 110. tiene en formato papel o en formato virtual? Virtual. A mí me parece en la 95, ¿puede ser? Y ahora está en la 95. 95. ¿Cuál vamos a leer? La Terry, puede ser, para si no sé si estoy mal. George Terry es la única que está. Dice, la organización es el conjunto de funciones. Lo estoy buscando. Vas a ver que abajo dice elementos de la organización formal, Clau. Ah, sí, bien, ahí está. Dice concepto. El Centro Nacional de la Productividad en México. No. ¿Cuál es? Más adelante está, ese es el inicio. Ese sería el primer párrafo, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Ahí está. George Terry, 1978, explica. La organización es el conjunto de funciones que se estimen necesarias para lograr un objetivo, una indicación de la autoridad y responsabilidad asignadas a las personas que tienen a su cargo la ejecución de funciones respectivas. Muy bien. ¿Qué son tridimensiones? Primero que él ya está hablando de conjunto de funciones, habla de objetivos, ¿sí? De autoridad y de responsabilidad. Bueno, la verdad que sí, son palabras centrales que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros organizamos, ¿sí? Vamos a ver qué connotación le da en la actualidad Chiavenato. ¿Abril quiere leer? Dice,
espere, creo. Define la organización formal como la determinación de estándares de interrelaciones entre los órganos o cargos definidos lógicamente a través de normas, directrices y reglamentos de la organización para el logro de sus objetivos. Muy bien. Fíjense cómo el Chavenato ya le da otro giro. Ella ya está hablando de los estándares, ¿sí? Habla de estándares, de directrices, de logro de objetivos, de cargos, de normas, de reglamentos. Es lo que en la actualidad tenemos que tener en una organización, ¿sí? Entonces, estas dos connotaciones, es hablar como habla John Terry de autoridad, responsabilidad, bueno, de funciones, pero hoy por hoy se habla con otras palabras, ¿sí? Como decir, antes al individuo que a la gente de atención solamente se siente, bueno, y hoy en la actualidad tiene distintas connotaciones. Bueno, exactamente lo, ¿sí? Cómo fue virando los conceptos y a qué se refiere. Y la verdad es que hoy todas las organizaciones hablan de trabajar en estándar, de tener sus reglas, su norma, y es una forma de organizar el trabajo y esa institución de salud. Muy bien. Sí, con los elementos de la organización formal. Anotamos elementos de la organización formal. Uno sería la división de trabajo. 2, definir funciones y actividades. 3, establecer jerarquías. 4, determinar el sistema de organización. Repito, determinar el sistema de organización. Cinco, establecer los sistemas de comunicación. Profe, disculpe, ¿me ¿Sí? podría repetir la 2, por favor? La 2 es definir funciones y actividades. ¿Estamos? Y bueno, el penúltimo que mencioné recién era establecer los sistemas de comunicación. Y el último, determinar normas y reglamentos. ¿Vamos? Bueno, el primero. Elementos dice división de trabajo. Implica dejar por escrito los diferentes niveles de especialidad. Esta organización tiene que tener niveles de especialidades, ¿sí? Tiene que decir, a ver, ¿qué funciones cumple? Estos están relacionados uno con el otro, ya vamos a ir leyendo, son como consecutivos, ¿sí? ¿Qué funciones cumple cada uno de los participantes de esta organización? Definir no solamente las funciones, sino qué actividades tiene. Tiene actividades del nivel de operativo, niveles de función en mandos medios, niveles directivos, tiene que realizar una administración estratégica, ¿sí? Depende en qué niveles de esa organización va a tener las diferentes funciones cada uno de ese recurso humano que conforma ese espacio, ¿sí? Establecer jerarquía. Y aquí dice, dejar claro los niveles de dirección y autoridad. En una organización, yo
No puedo decir, soy la jefa del servicio si no tengo algo escrito. ¿Sí? O sea, por palabra, no. A mí el director me dijo que me haga cargo. A ver, chicas, eso ya no, porque después ustedes se mandan una macana o algo y no pueden decir, ah, no, porque el director me había dicho. Ahí las dejan solas como, no. Usted quiere que me haga cargo, que sea responsable, que haga tal cosa, déjemelo por escrito. ¿Estamos? Esto es muy importante. Bien, hay que determinar el sistema de organización. O sea, hay que indicar si es lineal, funcional. Eso lo vamos a ver ahora a continuación. Después dice establecer también sistemas de comunicación. Ustedes dirán, profe, nosotros ya vimos comunicación formal, informal, oral, escrita. Bueno, pero ahora nos vamos a referir en las instituciones. Antes estaban los memorandos, las notas, las cartas, porque ahora ya eso ya no se utiliza más. Esto lo fue reemplazado todo por la tecnología, ¿sí? Ahora tenemos la comunicación formal a través de los emails con extensiones de la clínica o del lugar que corresponde. O tenemos la informal a través de grupos cerrados de WhatsApp, donde solamente el administrador publica, ¿sí? Hoy por hoy tenemos otro tipo de comunicación, pero no solamente nos referimos a la de la institución, sino también a la comunicación disciplinar, que hace a una buena organización en esta etapa. Por ejemplo, los pases de guardia. Por ejemplo, las estandarizaciones en el pase de guardia a través de alguna metodología. Por ejemplo, la metodología STAMP, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que yo tengo que decirle a mi colega cuando le paso la guardia de otro paciente? 4 puntos. No puedo empezar y decirle, bla, bla, bla. El paciente ingresó, vino con la hermana tenía puesto un body, se le veían las lolas, no sé yo, todos los detalles. No, ¿sí? Tengo que decirle cosas puntuales de cada paciente. Bueno, está protocolizado eso. Eso hace la organización del servicio. Bueno, así que vamos a estar profundizando el tema de comunicación. Vamos a ver que hay instituciones que sí han avanzado con este tema y en otras seguimos con las notas y los memorándum. Pero bueno, vamos a ir viendo, yo no sé dónde ustedes el día de mañana van a estar trabajando, tengo que explicarle todo, ¿eh? Y después lo otro es determinar las normas y reglamentos. Obviamente, este tema ya hace muchos años que se habla de reglas, de normas, y por ende salen lo que son los estándares, ¿sí? Los estándares están a nivel internacional, a niveles de distintas especialidades. Entonces, bueno, vamos a ver de qué se tratan, cómo se manejan, cómo se arman, ¿sí? Cuánto se tienen que actualizar, ¿eh? Vamos a ver, eso hace la buena organización. ¿Por qué? Ustedes me dirán, profe, ¿es importante? Y sí, yo no puedo tener un servicio y decir, Mili viene de la Cruz Roja, la PAO del FED, Abrir de la Nacional, la TATI de la Católica, todos empiezan a trabajar y todos vienen con libritos diferentes, ¿sí? No, a ver, unifiquemos criterios. Entonces, en esta clínica que yo dirijo, estas son las normas y esta técnica se hace de esta forma, ¿sí? Entonces es muy importante que la organización tenga sus normas, ya sea para procedimientos o reglas para el funcionamiento de todo el recurso humano de esta institución. Ya lo vamos a profundizar este tema. Luego tenemos lo que son las manifestaciones más comunes de una organización formal deficiente. Vamos a ponerlo como título. Vamos a poner manifestaciones más comunes de una organización formal deficiente. Organización formal. Sí, seguimos dentro de las organizaciones. Bueno, sí, profe, pero el título era manifestaciones más comunes de una organización formal. ¿Y qué más decía? Deficientes son 2 puntos. Ese sería así como el título, en encabezado.
las manifestaciones más comunes de una organización deficiente, organización formal deficiente son dos puntos. Bien, paso uno, vamos a poner, te las dicto solo el encabezado y después las vamos a retrabajar. 1, funciones mal distribuidas. 2, objetivos sin lograr. 3, aumento de conflicto. 4, autoridad y responsabilidad indefinida. 5, ineficiencia. 6, baja productividad. 7, desperdicio y subutilización de recursos. ¿Desperdicio y qué más, profe? Subutilización de recursos. 8, aumento de costos. 9, baja proyección social. Baja proyección social. Bueno, vamos a ir leyendo uno por uno y vamos a ir haciendo los aportes, ¿sí? De estas manifestaciones que en realidad nos van a estar marcando esta organización. A ver, Mili, ¿quiere leer el primero? Sí, profe, ahí voy. A ver. Funciones mal distribuidas. Cuando la organización no es clara, no se detienen las funciones, no se tienen las funciones precisas, no se describen las actividades ni los niveles de responsabilidad, es lógico que no se cuenten con la distribución adecuada de los recursos. Muy bien. Acá, cuando nosotros no tenemos las funciones bien distribuidas, pasa eso, ¿sí? Es como la cadena de errores, por así decirlo. Los recursos, ya sea equipamiento, insumos, los recursos humanos no se distribuyen correctamente. Si nosotros decimos, tenemos 6 enfermeros, pero después no tenemos quién es el enfermero jefe o el enfermero responsable, o no tenemos quién va a ser el enfermero que haga medicación, quiénes van a ser los que estén en la atención directa, todos van a hacer lo mismo, ¿sí? Entonces va a haber como una desorganización. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo digo, Meli, Adri, Tati y Claudia, son las 4 enfermeras, las 5 enfermeras de la sala, ¿sí? Bueno, yo digo, bueno, tenemos tantos pacientes, 50 pacientes, 10 pacientes cada una. Bueno, sale cada una a hacer signos vitales, todas a ver sus pacientes y a condicionarlo para que desayune. Bueno, vienen las 5 después a preparar medicación, la medicación de las 8. Toda una se cruza por arriba, la otra por abajo, giran, hablan, dame la carpeta, dame la computadora. Altas posibilidades de cometer errores en las preparaciones fármacos. ¿No sería más fácil que haya distribución de roles, de funciones? Y diga, bueno, Tati y Meli hacen la medicación,
Abril, Pau y Claudia se van a hacer los controles de signos vitales, ¿no es cierto? Y a la vez hacemos subdivisión. Tati y Meli, Tati hace de la 1 a la 25 y Meli de la 26 a la 50 la medicación. La distribución, la buena organización, ahorra, tiene muchísimos beneficios. Ahorra tiempo, disminuye errores, optimiza el recurso, ¿sí? Entonces es muy importante hacer una adecuada distribución de funciones. Sean las funciones que sean, jerárquicas o no jerárquicas, que sean del nivel operativo. El segundo, objetivos sin lograr. Pau, ¿quiere leer? Sí, profe. Objetivos sin lograr cuando las personas que pertenecen a una empresa no tienen claros los objetivos de acuerdo con la estructura organizacional. No realizan los esfuerzos necesarios para lograr los objetivos. Cuando ese recurso humano no sabe cuál es la misión y la visión de esa institución, no sabe los objetivos, no sabe hacia dónde vamos. Es obvio, hace lo que puede, lo que quiere, ¿sí? Total, no sabe hacia dónde tiene que ir. No sabe si tenemos que acreditar la organización con la John Commission, si queremos ser referente de toda la zona aquí en Córdoba. O sea, ¿se acuerdan cuando hablamos de las misiones, bueno, a corto, mediano plazo? Bueno, entonces, ahí los objetivos no se van a lograr, porque ese recurso no sabe a dónde se dirigen, qué es lo que tienen que hacer. Bueno, nos dedicamos a esta institución, al cuidado humanizado, a los buenos tratos, ¿sí? A la calidad de atención. Bueno, entonces yo, si ya sé hacia dónde vamos, tengo que tener buenos tratos, tengo que procurar tal cosa. ¿Estamos? Vamos con el punto 3. Lauren, ¿quiere leer? ¿O Meli Fernández? Bueno, profe, lo leo. Aumento de conflictos. Cuando el liderazgo no define niveles de responsabilidad, también aumentan los conflictos. Si además no se cuenta con los responsables del manejo del conflicto, los mismos se agravan. Bueno, muy bien. Acá que dice, cuando el liderazgo no define niveles de responsabilidad, hay conflictos. Yo no puedo decir, bueno, que de la guardia que son las 4, alguien se encarga de hacer el pedido a farmacia. Otra que se encargue de controlar el stock. Las otras que se encarguen si están todas actualizadas las indicaciones médicas. ¿Por qué? Porque en realidad puede ser que haya una líder en el grupo y diga, bueno, Mili, vos haces tal cosa, Pau, vos haces tal otra, Abril tal otra y Tati tal otra. Pero si no, ¿qué pasa? Nadie va a hacer nada, porque no tiene nombre y apellido esta distribución de tareas. ¿Se entiende? Es más fácil en ese horario que yo tengo en mi planilla de horario, poner con punto. La que tiene el punto rojo en todo el mes de mayo va a hacer el control de stock toda la semana. Bueno, será Milagros la que tiene el punto rojo. Milagro cambia de turno, por ejemplo, y la que le cambió el turno va a tener que hacer el control. ¿Sí? Pero eso es organizar, no dejarlo al azar. ¿Por qué? Porque después nadie lo hace. Y yo pensé que le iba a hacer fulanita. Y así se cometen también los errores. Vamos con el segundo. El cuarto. Autoridad y responsabilidad indefinida. Lauren, ¿quiere leer? ¿O Claudia Palomeque? Bueno, profe. El cuarto. Autoridad y responsabilidad indefinidas. Una estructura de organización deficiente no determina la autoridad ni la responsabilidad. Bueno, lea la de ineficiencia también, la que sí. Ineficiencia. La organización formal deficiente conduce a innumerables conflictos y, por supuesto, a no realizar el trabajo. Exacto. Cuando no hay responsables, ¿sí? No están definidos los mandos, ya sea alto, mediano o bajo mando, no vamos a tener ineficiencia.
ineficiencia. ¿Por qué? Porque realmente el trabajo no se va a realizar. Profe, eso lo relaciono con autoridad y responsabilidad indefinida. Exacto, con autoridad y responsabilidad. ¿Sí? Hay otra cuestión. Los rangos de autoridad en una organización tienen que estar escritos. Nosotros en la administración pública, bueno, tenemos categorías, nos nombran, tenemos niveles, ¿sí? Nos van como categorizando de acuerdo a distintas circunstancias. Pero a veces por necesidad de servicio, ya sea porque se abrió otro sector, porque hubo un problema y se necesita una autoridad, ese nivel alto, los altos mandos, como es un director, puede provisoriamente, puede temporariamente designar alguna autoridad. No así lo van a pagar desde el ministerio, ¿sí? Pero se hace como una resolución interna. ¿Qué dice? La señorita licenciada Julieta Gatita va a estar responsable del área tanto del turno noche por el periodo todo mayo, junio y julio. ¿Sí? Entonces, Juli tiene ese aval escrito, porque si no, ella no puede hacerse cargo. Pero a la vez le van a decir, Juli, mira, lo que pasa en el turno noche, que dice que los enfermeros se van, que los enfermeros no atienden, o que hay maltrato, bueno, ya le van a decir puntualmente para qué a ella la designaron el turno noche. Le dicen el objetivo puntual. ¿Estamos? Pero le están también avalando esta autoridad que le están dando. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Vamos con el número 6. ¿Quién quiere leer? A ver quién me queda por aquí. ¿Casi quieres leerlo? Hoy somos poquitos, somos 10, 9. Tal cual. Este es un claro ejemplo, sí, de una organización formal deficiente. No hay objetivo, por ende la productividad es negativa. ¿Mm? El que sigue, desperdicio y subutilización de recursos, Tati. Ya. Bueno, cuando los recursos no son utilizados correctamente o no son utilizados, obviamente que hay un tema de deficiencia terrible en esta organización, y es de subutilización. Y acá nos encontramos con distintas características. Esto es todas las opciones que ustedes tienen. Hay recursos y no la utilizan correctamente. Hay recursos y lo utilizan mucho y innecesariamente. Puede ser que no haya recursos. O sea, todas las variables nos podemos encontrar. Y acá tiene que ver el criterio de la correcta utilización de los recursos. A mí me gusta hablar en gestión y en educación, me gusta hablar de buenas prácticas. Inclusive hay mucha bibliografía internacional que habla de buenas prácticas en atención, buenas prácticas en salud, buenas prácticas en educación, ¿sí? Me gusta, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo aceptable? ¿Qué es lo que da resultado? A eso se llama con buenas prácticas, ¿sí? Bueno, ¿qué serían las buenas prácticas en la utilización de recursos? Y que yo tenga que ir a vaciar una chata y no vaya, pase por el carro de curación y cache un par de guantes de látex. ¿Es necesario para vaciar una chata un par de guantes descartables de látex? No se necesita, excepto que el paciente tenga un diagnóstico de hepatitis, obviamente. Pero si no hace falta. Si tengo manoplas para seleccionar, busco manoplas. Y si tengo mis manos limpias, no hace falta. Tiro el orinal y después me hago un correcto lavado de manos. Si tengo que hacer una higiene y me pongo 4 pares de guantes, por las dudas, que se me rompan. ¿Sí? O utilizo 2 pañales o 3 pañales descartables para ponerle al paciente por las dudas que se le chorree.
¿sí? O sea, tenemos que tener criterio para utilizar. Ahora, si yo estoy inmunodeprimido, mi paciente, bueno, si yo estoy inmunodeprimido no tendré que trabajar, pero ponerle que estoy cursando alguna enfermedad, ¿sí? O estoy así con un cuadro, un síndrome. Y voy igual a trabajar. Bueno, me quiero proteger, bueno, me pondré un barbijo. Entonces si me preguntan, ¿por qué te pusiste barbijo? Y porque algo estoy cursando, no me siento bien, por las dudas de prevención, sí, bueno, ahí está. Pero no ponérselo porque por las dudas y ponérselo todas las guardias al barbijo, ¿se entiende? No hay que utilizar malos recursos. Y así puedo darle un montón de ideas de elementos, ¿no? Bueno, después tenemos aumento de costos. A ver, Juli, ¿quiere leerlo? Juli Gatica. Bueno, profe. Lea los dos últimos, el 8 y el 9. Aumento de costo. El costo de la ineficiencia es muy alto. Después el 9 dice, baja proyección social. Una institución o empresa que no tiene claros los objetivos ni el trabajo de cada uno de los integrantes se refleja en el rechazo de sus pacientes. Muy bien. Aquí dice, el costo de la ineficiencia a veces es muy alto. Primero, que una clínica, un hospital que es ineficiente, se ve repercutido en quién? En los pacientes, ¿sí? En la mala atención. Ahí tengo muchos casos. Lo tenían que operar del miembro inferior derecho y lo operaron del miembro inferior izquierdo, ¿sí? Un paciente que ingresó por una neumonía, que hoy por hoy una neumonía o una NAC 7 días y le dan de alta, se termina muriendo. ¿Y cómo puede ser? Entró por una cosa y se lo terminé sacando con un cajón. O iba por algo tan simple. ¿Qué pasa? Y eso está consecuente con el último punto. La mala repercusión. Esa clínica después va a tener mala fama, los pacientes no se van a querer atender, ¿sí? Va a haber como un rechazo de la comunidad o de la sociedad a esa clínica. Y de hecho podemos mencionar un montón de clínicas aquí en Córdoba que tienen esa mala reputación. Y uno dice, sí, antes cuando estaba ese director médico o en la época de, ¿sí? Ustedes algunas son jovencitas, pero a veces las organizaciones les quedan como marcadas con esos hechos malos, ¿sí? O era buena la clínica cuando estaba y ahí empiezan a reconocer por qué estaba bien en ese momento. Profe, pero eso suele suceder por alguna falta de protocolo o algo así. Exacto, estos son como manifestaciones que se dan, ¿sí? Y ahora ya vamos a ver qué es lo que tienen que tener las organizaciones para evitar todo esto. ¿Mm? Sí, sí, tal cual, tal cual. Que falten estos elementos que son esenciales en una organización nos trae acarreado todos estos problemas, ¿sí? Tal cual. Y si ustedes dicen, bueno, y aún así yo les digo que las clínicas que tienen buenas reputaciones o repercusiones ¿y saben por qué? Porque el control no es tan rígido. Yo siempre digo que el control tendría que ser parte de todos los procesos. Cuando no hay control, es ahí cuando hay algún inconveniente. En todo sentido pasa, ¿eh? En todo sentido. Bueno, muy bien. Vamos con los tipos de organización. Esto fue todo así como una introducción. Tipos de organización. Vamos con los tipos de organización. Dijimos formal e informal. Los únicos que tienen sus categorías son los formales. Los informales no. Dentro de formal vamos a poner primero organización lineal. Entonces ponemos organización formal. Una flecha o el punto número 1, organización lineal. 2, organización funcional. 3 es una conjunción de los dos primeros. Se llama línea funcional. El número 3.
el 4 son las organizaciones por comité. Entonces, dentro del tipo de organizaciones tenemos dos, formales e informales, y dentro de las formales tenemos la lineal, la funcional, la línea funcional y la de comité, que es la número 4. Vamos a ver de qué se trata cada una de estas. Nos vamos a reunir en grupitos, van a leer solo las páginas 96 a la 98 y vamos después, una por grupo, justamente a explicar cada una de estas para comprender y dar ejemplos, ¿sí? De estos tipos de organización formal. Me parece, en el otro grupo pusimos 20, pero me parece que con 15 minutitos vamos a andar bien porque ustedes son chicas rápidas. Hola. Hola, profe. Ay, ustedes saben que se me desconectó y me sale un cartel acá que es la primera vez en mi vida que me sale. Es posible que los demás sigan viendo tu video y no estés conectado. No sé, estaba lo más bien conectada y me volvió y me decía volver a conectarse. Pero no es que me volví desde el enlace, puse ahí volver y me parece que es un virus en la compu. Ustedes saben. Bueno, ¿cómo les fue? ¿Bien? Bien, dice la Tati. Ay. Tati, ¿te dicen Tati o te dicen Tatu? Tati. Por eso las Tati que conozco le decimos Tatu. Por eso. Bueno, vamos con la primera. A ver, el grupo número 1. ¿Qué entendieron por organización lineal? O sea, entendimos que es cuando reciben órdenes de un solo jefe. ¿Qué más? Y como que la estructura va de arriba hacia abajo. Muy bien. ¿Qué más? Ventajas, desventajas. Vieron que decía ahí bien lindo, claro y conciso. No, eso no llegamos. Ventaja, orden y disciplina. Y Muy desventaja, el jefe puede sobrecargarse de trabajo. En la lineal, las desventajas. La lineal, la desventaja, el jefe puede sobrecargarse de trabajo. ¿Qué dice eso? Dice la organización lineal, sale eso. Pero ustedes están leyendo ahí en la página 97. También puede ser, dice que favorece la autocracia. Muy bien, favorece la autocracia. ¿Qué más? Que tiene una dificultad para la innovación. Muy bien. En las organizaciones lineales, sí, a veces hay de la comunicación. Hay dificultades en la comunicación, sí. La organización generalmente es ineficiente y hay una falta de flexibilidad. Es muy lineal, muy rígido. Se dice lo que yo bajo esta indicación. Ay, Meli la silencio porque se hace interferencia. Yo bajo esta indicación y así se hace, ¿sí? Es típica, dice otro autor, muy militar, dice que es la lineal, ¿sí? Pero podríamos decir que es muy verticalista, también hablan otros autores de la organización lineal. Muy bien. ¿En qué se relaciona dentro de las organizaciones formales con la organización funcional? A ver, otro grupo, el grupo número 2, ¿qué entendió por organización funcional? Ujú, ujú.
Bueno, acá en esto de pérdida, está bueno que tratemos esto de las pérdidas de justamente de una visión integral. Si yo tengo la jefa de hemoterapia, la jefa de la terapia, la jefa de la guardia, la jefa, yo necesito unificar algunos criterios y normas o reglas en esta institución, porque si no, se da lo que se llama el fraccionamiento laboral, ¿sí? Entonces, a veces los pacientes rara vez que están en un solo servicio. Hay pacientes que van migrando, de la terapia pasa a la sala, o de la guardia pasa a la sala, de la sala puede pasar a la terapia, o del quirófano pasa a la terapia, de la terapia a la sala, ¿sí? Entonces se necesitan unificar criterios. Con respecto a estas organizaciones funcionales, dice, la premisa es romper con la unidad de mando, ¿sí? O sea, que no haya un solo jefe, o sea, que no sea más bien lineal esto desde arriba hacia abajo, sino que haya distintos distintos roles dentro de las distintas gentes con autoridad, ¿sí? No, los comités tenemos en realidad en la otra organización que es por comité, y la de comité puede estar relacionada no con la de funciones, sino con la línea funcional. Ahora vamos a explicar la otra y van a ver que puede estar relacionado con eso. Después dice, una ventaja, dice, bueno, que va a producir eficiencia, si la funcional. ¿Por qué? Porque están alineados a una misma función. ¿Estamos? La comunicación se facilita porque generalmente son grupos o organizaciones más pequeñas, porque es más de, les digo vulgarmente, un sector, un servicio, y no es todo lineal que atraviesa. Se dice, más que atraviesa, se dice transversaliza esa organización, ¿sí? En vez de que atraviesa, se habla de transversalidad hoy por hoy. Esa es la palabra. Como en la lineal. La funcional tiene otra estructura, más bien horizontal, es más pequeña, ¿no? Profe, esa de la funcional puede ser que, por ejemplo, una enfermera de un hospital recibe órdenes que son del jefe, pero también, no sé, de otros especialistas. ¿A eso llega? Claro, y se trabaja con un mismo objetivo. Por ejemplo, ¿sí? Una organización funcional es que los distintos profesionales que están a cargo de un paciente hagan las indicaciones médicas en una misma historia clínica, ¿sí? Pero no puede generar conflictos, profe. No, no debería, no debería, si todos trabajan igual. Si esa organización lo tiene estipulado así, no debería. El kinesiólogo tiene que hacer la prescripción en una misma hoja. El nutricionista en una misma hoja, el médico en una misma hoja, la enfermera en una misma hoja. Todos por el paciente y por el tratamiento del paciente, ¿sí? Ahí vamos con este principio que tiene de ventaja la organización funcional, que es el principio de la buena comunicación. La comunicación se va a facilitar entre esos miembros y van a lograr el objetivo. Son objetivos más cortos, más pequeños, ¿sí? La línea funcional. Y acá aparece una figura. A ver, ¿qué habla la línea funcional? ¿Quién quiere hacer el comentario? A ver, ¿qué podemos decir de esta combinación de estos dos? Es donde aparece el famoso staff, ese. Exacto. ¿Y qué es el staff? Era que cuando no poseen, o sea, como que ninguno posee autoridad, o como... ¿O cómo surge la figura del staff dentro de una organización? Eso es para marcar, ¿eh? Son preguntas generalmente parciales. ¿Cómo surge? Dice la organización. Exacto. Frente a ciertos problemas puntuales, frente a distintas situaciones, esta figura de staff aparece en organizaciones muy grandes, muy complejas. Entonces te miran, profe, ¿y cuál sería una organización compleja?
Y una especialidad, un hospital neuropsiquiátrico, un hospital infantil, ¿sí? Un hospital de alta complejidad, un nivel 5, que tenga trasplante, quemado, terapia, que tenga todos los servicios. Esos son hospitales complejos y grandes. Entonces yo necesito armar un grupo de staff, tratar alguna situación puntual, algún problema, ¿sí? ¿Cómo va a estar formado? ¿Cómo va a estar esta organización formada? Bueno, por expertos especialistas en la temática. Esos staff, les cuento dos cosas. Pueden ser temporarios, para justamente que se armen por una situación puntual, ser permanentes. ¿Estamos? Dice, la presencia de conflicto entre la autoridad de línea y la de staff puede resultar una desventaja. ¿Por qué? Porque la autoridad de línea, ¿quién era? Los de altos mandos, ¿verdad? Bueno, y el staff son los expertos. Entonces a veces el staff dice una cosa y el jefe mayor dice otra. Y ahí entramos como en una discrepancia, en una diversidad de qué es lo que debemos hacer, pero quién lo dice, ¿sí? Bueno, este tipo de organización, este conflicto, porque es un conflicto, no ayuda al logro de los objetivos, ¿sí? Generalmente el staff, ¿qué hace? Hace un paso atrás y dice, bueno, que sea lo que el capo mayor dice. ¿Por qué? Porque generalmente estos staff tienen que estar apoyados por los altos mandos. Porque si no están apoyados, no sirve. Les decía que está relacionado con el otro por comité. Que los comités se arman por alguna cuestión puntual. Hay comité en los grandes hospitales o en las grandes instituciones que son permanentes. Cada vez tienen más auge. Comité de infecciones, el comité de seguridad del paciente, el comité de calidad, el comité de docencia y capacitación. Hoy en día hay un comité que se da en todas las especialidades, o sea, el del niño, el de neuro, el Rawson, que es el comité de ética o de bioética, ¿sí? Estos comités generalmente no son transitorios, son permanentes, están conformados, pueden ser disciplinares o interdisciplinares, donde la cabeza mayor son los altos mandos. ¿Qué significa? Bueno, el comité funciona, pero nosotros tenemos que tener el aval, el respaldo y la participación del director médico de la institución. O sea, si este comité de ética toma una decisión o tiene que tomar una decisión, ¿quién tiene que tener conocimiento? El jefe mayor, ¿sí? Entonces, el director médico tiene que ser parte de ese comité, tiene que tener conocimiento. A veces los directores confían en los profesionales que forman los comités y dicen, bueno, lo que ustedes decidan me parece bien, me lo pasan por escrito, y a veces el comité decide y dice, bueno, ahora se lo pasamos y vemos qué dice el jefe mayor, ¿sí? Qué dice el director que avala lo que hemos decidido, lo que hemos propuesto, ¿sí? Bueno, y después tenemos los comités que son transitorios, eventualmente por periodos cortos son los que duran. Y acá nos acordamos de la pandemia. ¿Qué comité se armó en la época de la pandemia? ¿Se acuerdan? El COE. El COE, sí, fue transitorio. Y bueno, ¿y el COE qué profesionales tenía? ¿Se acuerdan? Enfermeros, paramédicos. ¿Qué más? Los que tomaban decisiones, ¿qué más eran? Médicos, psicólogos, gestores, sí, había de todas las disciplinas. Bueno, muy bien. Bueno, y eso serían las organizaciones por comité. ¿Algo más que quieran agregar en el de por comité?
Profe, Dice, nosotros todavía no vimos lo que son los organigramas, ya vamos a ver, pero acá dice, la estructura formal de la organización en sus diversas formas se representa mediante los organigramas. Eso significa que nosotros ya vamos a ver esta estructura organizacional que son los organigramas y vamos a ver cómo también a veces los comités de los distintos hospitales tienen que estar presentes. ¿Mm? ¿Ustedes ya empezaron a ir a práctica o todavía no? ¿Cuándo van? ¿El segundo semestre? Creen que en julio, después de las vacaciones. Por eso, después de julio. Bueno, entonces cuando ustedes vayan a los hospitales, el que les toque, ustedes fíjense, hay comité, cómo funcionan, cuál es el rol del enfermero, cuáles son los objetivos, si tienen posibilidades, chusmen, tienen que ver con la gestión, con la administración de ese nosocomio de salud. ¿Estamos? Bueno, chicas, porque hoy somos todas chicas. Hasta aquí hemos llegado.